Hola, Dios te bendiga nuevamente. Bueno, esta es la parte uno de cómo entender la palabra. Y en realidad no la podemos entender. Este es un libro sellado que nadie puede entenderla a menos que Dios te dé el entendimiento. Y viene solamente por revelación del Señor. Porque dice la palabra que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al menos que Dios nos llame y nos revele su palabra, la podremos entender. Y para demostrar eso, que viene por revelación, yo sé que mucha gente dice, Dios me reveló, Dios hizo esto, Dios aquello, y sacan muchas cosas fuera de contexto, fuera de lo que dice la palabra, y es verdad, muchas de esas cosas son mentira. Y hay otras personas que dicen, no, la palabra no, ya todo está escrito ahí, no hay nada de que Dios nos revele, pero en realidad esta palabra del Señor está sellada, nadie la puede entender y viene solamente por revelación. ¿Y en qué me baso? Bueno, primero antes de que nosotros podamos entender la palabra, Dios primero te tiene que llamar. Y después de que te llame, te da el entendimiento de su palabra. Vemos en 1 Samuel capítulo 3, del versículo 1 al 7, cómo Dios primero llama a Samuel. Lo llama. Y Samuel al principio no entendía que era Dios. Y vemos en el versículo 7 que dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esa palabra revelada la busqué como en 10 Biblias, incluso la King James, y todos tienen la misma palabra, revelada. Revelada quiere decir que está cubierta con un velo y no se puede entender. Es imposible entenderla. Por más inteligente que la persona sea, por más que una persona lea la Biblia, jamás la puede entender a menos que Dios te la revele. Algunos pastores dicen, tiene que entrar en la mente y tiene que bajar aquí al corazón. Bueno, tienen razón, pero es imposible que uno lo pueda hacer. Tiene que ser el Señor revelándote esa palabra, abriéndote los ojos, como dice en el Salmo 119:18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor tiene que abrir nuestro entendimiento. Si Él no lo hace, nosotros no podremos entender lo que cuando Dios no abre nuestro entendimiento, lo que vamos a estar leyendo es un libro de historia, un libro aburrido, un libro que no lo podemos entender. Por ejemplo, yo duré más de un año leyendo la palabra sin entender nada. Y de repente el Señor me la empezó a revelar y empezó a escuchar su voz y a conocer su voz, así como Samuel. Bueno, hay un texto bien importante en Isaías 29, versículo 9 al 12. Y aquí dice exactamente, como es un libro sellado que nadie puede entender, dice, ceguera y hipocresía de Israel, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalear y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y dice, y será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Está hablando de la palabra. Está hablando del que sabe leer, pero está sellado. Es aquel profeta que empezó a desviarse, a hacer lo malo, lo incorrecto, que empezó a pecar delante del Señor, y entonces el Señor cierra su entendimiento. Y aquella persona que dice que le dicen, lee ahora esto, pero no se lee, es aquel pecador, aquel incrédulo que todavía no tiene conocimiento de la palabra.
no la puede entender. Esta palabra está sellada, viene solamente por revelación, por el Señor. Cada vez que nosotros entendemos la palabra, es el Señor mismo, porque la palabra es el Señor y es la misma voz del Señor hablándonos a nosotros. Por ejemplo, en Amós, capítulo 8, versículo 11 al 12, dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que las Biblias se van a acabar, no quiere decir nada de eso, quiere decir que simplemente la palabra va a ser sellada por tanta apostasía, por tanto, porque cuando uno empieza a hacer lo incorrecto delante de Dios, lo malo, en lugar de entender mal la palabra, se le va sellando el entendimiento, se le va cerrando. Por ejemplo, cuando dice que a su pueblo le hablaba solamente cuando Jesucristo vino y dice que les hablaba solamente por parábolas, dice: al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. O sea que el entendido va a entender más, pero el que no, el que deja de buscar, el que se desvía del Señor, empieza a cerrarse otra vez el entendimiento. Y lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado. Yo ya pasé por eso, ¿verdad? Y eso se llama cuando hay luz en tu vida, cuando hay luz en tu corazón y puedes ver el evangelio y empiezas a entrar en tinieblas y se te empiezan a oscurecer los ojos, ¿verdad? Un ejemplo muy claro lo vemos en Lucas, en el último capítulo 24, cuando Jesús ya había resucitado, que iban dos de sus discípulos camino a Emaús, creo que se llama. Y Jesús se les aparece y les pregunta: ¿qué es lo que ustedes discuten entre ustedes mismos? Y ellos dicen: bueno, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido. Dice: hoy es el tercer día, dice, y había un hombre, profeta, poderoso en palabras y en obras, Jesús, que creímos que era el que iba a redimir, a salvar a Israel, como diciendo: nos equivocamos. Y él les dio tardos de corazón, que quiere decir lentos para entender. Y dice que les empezó a hablar de cómo el Cristo le tenían que suceder todas esas cosas, empezando desde Moisés, los profetas, los salmos. Y dice que cuando él ya se iba, ellos le dijeron: no, no te vayas, ven con nosotros, quédate con nosotros. Y él entró y dice que cuando él partió el pan, se le abrieron los ojos y lo miraron y entendieron que era él. Entonces ellos empiezan a mirar a sí mismos y dicen: oyes, ¿no nos ardía nuestro corazón cuando él nos abría las escrituras? Y ahí mismo dice: abrir las escrituras como si estuvieran cerradas, porque realmente estaban cerradas. Ahí vemos otro ejemplo claramente que solamente es Jesús quien nos puede abrir el entendimiento. Y, y más adelante en ese mismo capítulo, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, si escudriñamos la palabra en los 4 evangelios, nos dice claramente cuántas veces Él les dijo que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Dice que incluso eso se volvió como un dicho, algo que se mencionaba cada rato. Y, y hasta llegó a los oídos de los fariseos, porque ellos sí creyeron, porque ellos sí fueron y pusieron guarda a la piedra para decir que no vaya a ser que suceda, vengan y roben su cuerpo y digan que ha resucitado, pero realmente resucitó. Entonces fue un dicho, pero dice que sus ojos estaban velados para que no pudieran entender esa palabra. Y en el capítulo 24 de Lucas, cuando Él resucita, dice que Él les abre el entendimiento para que entendieran que el Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día. Ahí vemos claramente que nosotros no podemos entender la palabra. Es imposible. Es Dios quien primero nos tiene que llamar. Es Dios quien nos tiene que resucitar de los muertos, porque estamos muertos espiritualmente antes de venir a los pies del Señor.
Él nos tiene que dar vida, Él nos tiene que llamar y Él nos tiene que dar el entendimiento de la palabra. Nosotros no podemos. Amén. Que Dios te bendiga y haré la segunda y tercera parte.